Hay batallas que nadie ve. Son silenciosas, internas, profundas. Son esas noches en las que sonríes por fuera, pero por dentro sientes que ya no puedes más. Son esos momentos en los que dudas de ti mismo, cuando te preguntas si realmente tienes lo necesario para seguir adelante. Tal vez te has sentido débil, cansado, insuficiente. Tal vez has pensado que otros son más fuertes, más capaces, más espirituales que tú. Pero hoy quiero decirte algo que puede transformar tu manera de verte a ti mismo. Eres más fuerte de lo que imaginas. No porque tú seas invencible por tus propias fuerzas, sino porque hay una fuerza mayor obrando en tu interior, aunque no siempre la percibas. Si este mensaje toca tu corazón, te invito a que apoyes este contenido con un me gusta, que lo compartas con alguien que necesite escuchar esta verdad, y que escribas en los comentarios la frase, Dios es mi fortaleza. Esa declaración puede convertirse en una semilla de fe que comience a cambiar tu perspectiva desde hoy. Ahora, caminemos juntos en esta reflexión profunda. Parte 1. La fuerza que nace de Dios. Para comprender por qué eres más fuerte de lo que imaginas, necesitamos comenzar en el fundamento correcto. La verdad bíblica sobre la fortaleza espiritual. Desde el principio de las Escrituras, vemos que la fuerza del ser humano nunca fue diseñada para ser independiente de Dios. Cuando el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, como leemos en Génesis capítulo 2, versículo 7, no solo le dio existencia, sino dependencia. La vida misma fue un regalo que fluye desde Dios. Eso significa que nuestra verdadera fortaleza no proviene de nuestra capacidad emocional, de nuestra disciplina mental, ni de nuestra resistencia física. Proviene de la relación con aquel que nos creó. El salmista declara en el Salmo 27, versículo 1, El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Observa que no dice, el Señor me da un poco de ánimo. Dice, el Señor es la fortaleza de mi vida. Es identidad, es esencia, es fuente constante. Imagina por un momento un árbol plantado junto a corrientes de agua. Puede enfrentar viento, sequía, tormentas, pero sus raíces están conectadas a una fuente que no depende del clima. Así es el creyente, cuya fuerza está en Dios. Puede sentir el peso de la vida, pero no está desconectado de la fuente eterna. Tal vez tú te has medido con estándares humanos, te comparas con otros y piensas que tu fe es pequeña. Pero la Biblia no define fortaleza como ausencia de debilidad. La define como dependencia correcta. El apóstol Pablo escribió en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y luego responde, Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquí hay un misterio profundo. La debilidad no es el final de tu fuerza. Es el punto donde comienza la intervención divina. Cuando reconoces que no puedes solo, estás en la posición exacta para experimentar la fuerza de Dios. Muchos piensan que ser fuerte significa no llorar, no dudar, no sentir miedo. Pero la Escritura muestra a hombres y mujeres de Dios que sintieron todo eso, y aún así fueron llamados fuertes. Moisés tembló ante el llamado. Jeremías dijo que era muy joven. Elías huyó al desierto deseando morir. David escribió salmos en medio de persecuciones y angustias. Sin embargo, todos ellos fueron sostenidos por una fuerza que no era meramente humana. La fortaleza espiritual no elimina la emoción humana, la atraviesa. Cuando Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, como leemos en Josué capítulo 1, versículo 9, no era una motivación vacía, era una promesa acompañada de presencia, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. La valentía no estaba basada en la capacidad de Josué, sino en la compañía divina.
Esta verdad puede cambiar tu vida si la recibes con fe. No estás llamado a producir fuerza desde el vacío. Estás llamado a apoyarte en el Dios que nunca se debilita. Isaías capítulo 40 versículo 31 dice: Pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Observa que habla de renovar fuerzas. Eso implica que a veces te sientes agotado. No niega el cansancio, promete renovación. Quizás hoy te sientes exhausto emocionalmente, tal vez espiritualmente seco. Pero la promesa sigue vigente. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Esperar no es pasividad, es confianza activa. Es decir, aunque no vea la solución inmediata, sigo confiando. Aunque no entienda el proceso, sigo creyendo. La fuerza que Dios produce en ti no siempre es ruidosa. A veces es silenciosa perseverancia. Es levantarte un día más cuando preferirías quedarte en la cama. Es orar cuando no sientes nada. Es perdonar cuando tu corazón aún está herido. Es seguir creyendo cuando las circunstancias no cambian. Eso es fortaleza. Jesús mismo nos mostró este modelo. En Getsemaní, antes de la cruz, experimentó angustia profunda. El Evangelio de Mateo capítulo 26 describe cómo su alma estaba muy triste hasta la muerte. Y sin embargo, oró: no sea como yo quiero, sino como tú. Esa rendición no fue debilidad, fue la máxima expresión de fuerza espiritual. La verdadera fortaleza no es controlar todo, es confiar plenamente en el Padre. Cuando entiendes esto, comienzas a verte de manera diferente. No como alguien frágil destinado a romperse, sino como alguien sostenido por el Dios eterno. Efesios capítulo 6 habla de vestir toda la armadura de Dios para poder estar firmes. No dice que nunca habrá lucha, dice que puedes estar firme en medio de ella. La firmeza es señal de fuerza. Tal vez tu batalla actual no ha terminado, pero el hecho de que sigas aquí, escuchando, buscando, creyendo aunque sea con una fe pequeña, ya es evidencia de que la fuerza de Dios está obrando en ti. Eres más fuerte de lo que imaginas porque no caminas solo. Eres más fuerte de lo que imaginas porque el Espíritu Santo habita en ti. Eres más fuerte de lo que imaginas porque tu historia no está escrita solo por tus emociones, sino por las promesas de Dios. En esta primera parte, hemos establecido el fundamento. La fortaleza verdadera nace de Dios y se perfecciona en nuestra dependencia de Él. Pero esto no es solo una idea inspiradora, es una doctrina profunda con raíces firmes en toda la Escritura. En la siguiente parte, profundizaremos aún más en las bases bíblicas y doctrinales de esta verdad, para que no solo la sientas, sino que la comprendas y la afirmes con convicción sólida. Parte 2. El poder que habita en ti. Si la fortaleza verdadera nace de Dios, entonces debemos comprender una verdad aún más profunda. Esa fuerza no está lejos, no es externa, no es ocasional. Está dentro de ti. El Nuevo Testamento revela algo que los creyentes del Antiguo Pacto solo podían anticipar. No solo caminamos con Dios, Dios habita en nosotros. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 declara: ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Esto no es una metáfora poética. Es una afirmación espiritual real. Imagina lo que eso significa. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el que vive en el creyente. Romanos capítulo 8, versículo 11, dice que ese Espíritu vivificará también vuestros cuerpos mortales. La palabra vivificar implica dar vida, activar, fortalecer desde adentro. Muchas veces buscas fuerza mirando hacia afuera. Buscas aprobación, reconocimiento, apoyo humano. Y aunque todo eso puede ser valioso, la Escritura te dirige hacia algo más profundo: la presencia del Espíritu Santo obrando silenciosamente en tu interior.
No se trata de una emoción pasajera. No es solo un momento de inspiración durante un servicio. Es una realidad permanente para todo aquel que ha creído en Cristo. Efesios capítulo 1 describe que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sellados implica seguridad, identidad, pertenencia. Cuando te sientes inseguro, cuando dudas de tu capacidad para enfrentar la vida, debes recordar que no estás vacío. Estás habitado por el poder de Dios. Esta verdad cambia la manera en que enfrentas tus debilidades. Porque ya no te defines por lo que te falta, sino por quien vive en ti. El apóstol Juan escribió en 1 de Juan capítulo 4, versículo 4. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esa declaración no fue hecha a líderes espirituales extraordinarios, sino a creyentes comunes que enfrentaban oposición, confusión doctrinal y presión cultural. Mayor es el que está en vosotros. Detente un momento y medita en esa frase. No dice que el mundo no es fuerte. No dice que las circunstancias no son reales. Dice que hay una superioridad espiritual operando dentro de ti. Pero esta fortaleza no es arrogancia, no es autosuficiencia disfrazada de espiritualidad, es confianza humilde. Pablo, en Filipenses capítulo 4, versículo 13, declara: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo ha sido repetido muchas veces, pero pocas veces comprendido en su contexto. Pablo no estaba hablando de conquistar sueños personales o de lograr metas materiales. Estaba hablando de aprender a vivir en abundancia y en escasez, en honra y en deshonra, en plenitud y en necesidad. La fortaleza que Cristo da es la capacidad de permanecer firme sin importar el entorno. Imagina un faro en medio de la tormenta. Las olas golpean con violencia, el viento sopla con fuerza, pero el faro no se mueve porque está anclado profundamente en roca sólida. Así es el creyente cuya fuerza proviene de Cristo. No significa que no sientas el impacto de las olas, significa que no eres derribado por ellas. Colosenses capítulo 1, versículo 11, habla de ser fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Observa que la fortaleza está vinculada a la paciencia. No siempre se manifiesta como actos visibles de valentía. A veces se manifiesta como resistencia constante. Resistir es una forma de victoria. Tal vez no has visto grandes milagros en tu vida últimamente. Tal vez no has experimentado cambios dramáticos, pero sigues creyendo, sigues orando, sigues levantándote. Eso es evidencia de fortaleza espiritual. Hay algo más que debemos entender. Esta fuerza no elimina la necesidad de disciplina espiritual. El Espíritu habita en ti, pero también eres llamado a caminar en el Espíritu. Gálatas capítulo 5 nos invita a andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Caminar implica participación activa. La fortaleza está disponible, pero debes decidir apoyarte en ella. ¿Cómo lo haces? Recordando la verdad cuando las emociones intentan dominarte. Orando cuando el miedo susurra mentiras. Declarando la palabra cuando la duda intenta tomar el control. La mente es un campo de batalla. Segunda de Corintios capítulo 10 habla de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso requiere fuerza interior. Pero esa fuerza no la generas tú solo. Fluye del Espíritu que renueva tu mente. Cuando una voz interior dice, no puedes, la verdad del Espíritu responde, todo lo puedo en Cristo. Cuando el pasado intenta definirte, la cruz declara que eres nueva creación, como leemos en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. La fortaleza espiritual también se manifiesta en la identidad. Saberte hijo o hija de Dios produce estabilidad interna. Romanos capítulo 8 dice que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Un hijo que sabe que pertenece no vive con miedo constante.
Puede enfrentar desafíos porque sabe que no está solo. Tal vez has vivido gran parte de tu vida sintiéndote insuficiente. Tal vez alguien te dijo que no eras capaz, que no eras lo suficientemente bueno. Pero la voz de Dios no repite esas palabras. Él dice que eres suyo, y cuando comprendes tu identidad, descubres una fuerza que no sabías que existía. Jesús dijo en Juan capítulo 15 que separados de Él, nada podemos hacer. Pero también enseñó que si permanecemos en Él, llevaremos mucho fruto. Permanecer es clave. La fortaleza no es un evento aislado, es el resultado de una relación constante. Imagina una lámpara conectada a la corriente eléctrica. Mientras esté conectada, brilla. Si se desconecta, se apaga. No porque la lámpara sea defectuosa, sino porque perdió la conexión con la fuente. Tu fuerza depende de esa conexión diaria con Cristo. Esto no significa perfección, significa dependencia continua. A veces pensarás que no eres fuerte porque aún luchas con ciertas áreas de tu vida. Pero la lucha misma demuestra que el Espíritu está obrando en ti. Si no hubiera vida espiritual, no habría conflicto interno. La fortaleza que habita en ti no siempre grita. A veces susurra. No siempre se ve espectacular. A veces se ve como obediencia diaria, como decisiones pequeñas que construyen un carácter firme. Eres más fuerte de lo que imaginas, porque el Espíritu Santo no es una visita temporal en tu vida. Es residente permanente. Eres más fuerte de lo que imaginas, porque Cristo intercede por ti. Como dice Romanos capítulo 8. Eres más fuerte de lo que imaginas, porque el Padre te sostiene con su mano. Ahora que hemos establecido que esta fuerza no solo proviene de Dios, sino que habita en ti, necesitamos llevar esta verdad a la vida cotidiana. No basta con entenderla doctrinalmente. Debe traducirse en decisiones prácticas, en hábitos, en actitudes concretas. Parte 3. La fuerza que se activa en lo cotidiano. Saber que la fortaleza proviene de Dios y que el Espíritu habita en ti es una verdad transformadora. Pero ahora necesitamos descender esa verdad al terreno de la vida diaria. Porque la fe no está diseñada para quedarse en el plano de las ideas. Está diseñada para sostenerte en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo repetitivo. La verdadera fortaleza espiritual no se demuestra solo en grandes momentos, sino en decisiones pequeñas y constantes. Imagina tu día desde que despiertas. Tal vez el sonido del despertador no es agradable. Tal vez ya sientes el peso de responsabilidades, problemas pendientes, conversaciones difíciles. En esos primeros minutos, la mente comienza a llenarse de pensamientos. Algunos son de ansiedad, otros de inseguridad. Es ahí donde comienza la batalla silenciosa. Y es ahí donde la fuerza se activa. El Salmo 5, versículo 3 dice: De mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Observa el orden. Antes de enfrentar el mundo, el salmista se presenta delante de Dios. La fortaleza no comienza en la reacción, comienza en la comunión. Tal vez no tienes una hora libre cada mañana, pero incluso unos minutos de oración sincera pueden cambiar la dirección de tu día. Cuando le dices a Dios: aquí estoy, necesito tu guía, estás reconociendo tu dependencia. Y esa dependencia es la puerta de la fuerza. La oración no es un ritual religioso, es conexión vital. Es como inhalar oxígeno para el alma. Jesús mismo buscaba momentos de oración antes de enfrentar decisiones importantes. El Evangelio de Lucas capítulo 5 menciona que Él se apartaba a lugares desiertos para orar. Si el Hijo de Dios buscaba intimidad con el Padre, ¿cuánto más nosotros? La fortaleza también se activa cuando eliges alimentar tu mente con la palabra. Romanos capítulo 10 dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cada versículo que lees es como una semilla que fortalece tus raíces. Quizás no siempre entiendas todo lo que lees,
pero la palabra tiene poder en sí misma. Hebreos capítulo 4 afirma que es viva y eficaz. Eso significa que trabaja incluso cuando tú no percibes el proceso completo. Imagina que tu mente es como un jardín. Si no siembras verdad, las malas hierbas crecerán solas. Pensamientos de derrota, recuerdos dolorosos, voces del pasado. Pero cuando decides sembrar la escritura, estás cultivando fortaleza. Hay momentos en los que la fuerza se manifiesta en algo tan sencillo como elegir no responder con ira. Proverbios capítulo 15 dice que la blanda respuesta quita la ira. Responder con calma cuando podrías reaccionar con dureza requiere dominio propio. Y el dominio propio es fruto del Espíritu, según Gálatas capítulo 5. Cada vez que eliges obedecer a Dios en lo pequeño, tu fortaleza se fortalece en lo grande. Tal vez enfrentas una situación financiera complicada. La ansiedad intenta dominarte, pero decides confiar. ¿Recuerdas Mateo capítulo 6, donde Jesús enseña que el Padre sabe lo que necesitas? Esa decisión de confiar, aunque las cuentas no cambien de inmediato, es un acto de fuerza. Tal vez enfrentas una relación tensa. Podrías guardar rencor. Podrías alimentar resentimiento. Pero decides perdonar. Efesios capítulo 4 invita a perdonarnos unos a otros como Dios nos perdonó en Cristo. El perdón no siempre es fácil. A veces duele. Pero cuando perdonas, no estás demostrando debilidad. Estás demostrando madurez espiritual. La fortaleza también se activa cuando decides perseverar en medio del cansancio. Gálatas capítulo 6, versículo 9 dice: No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Observa la condición: si no desmayamos. La vida cristiana no es una carrera de velocidad, es una maratón. Y la resistencia es una forma profunda de fuerza. Imagina a alguien entrenando físicamente. Los músculos se fortalecen bajo resistencia. De la misma manera, tu carácter espiritual se fortalece bajo presión. No porque el dolor sea agradable, sino porque produce profundidad. Santiago capítulo 1 enseña que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia, cuando tiene su obra completa, forma un carácter maduro. La fortaleza no siempre se siente emocionante. A veces se siente como seguir caminando cuando preferirías detenerte. En la vida cotidiana también activas tu fuerza cuando eliges congregarte, cuando decides no aislarte. Hebreos capítulo 10 nos anima a no dejar de reunirnos, sino a exhortarnos unos a otros. La comunión fortalece. Hay momentos en los que no tienes palabras de ánimo para ti mismo, pero escuchas a otro hermano declarar la fidelidad de Dios y tu fe se levanta. Así funciona el cuerpo de Cristo. La fortaleza espiritual también se manifiesta en la adoración. Cuando eliges cantar, incluso con lágrimas, estás declarando que Dios es mayor que tu circunstancia. Pablo y Silas cantaron en la prisión, según Hechos capítulo 16. No porque la prisión fuera cómoda, sino porque su confianza era mayor que sus cadenas. Quizás no estás en una prisión física, pero tal vez te sientes atrapado emocionalmente. Cantar, adorar, agradecer en medio de eso es un acto de guerra espiritual. La gratitud es otra forma poderosa de activar la fuerza. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 nos invita a dar gracias en todo. No por todo, sino en todo. Eso cambia la perspectiva. Cuando agradeces, estás reconociendo que Dios sigue obrando, incluso en lo que no entiendes. Imagina tu corazón como una brújula. La queja constante lo desorienta. La gratitud lo alinea nuevamente hacia el norte verdadero. Hay días en que fallarás, días en que reaccionarás mal, días en que sentirás que no eres tan fuerte como pensabas. En esos momentos, la fortaleza se manifiesta en levantarte. Proverbios capítulo 24 dice que el justo cae 7 veces,
y vuelve a levantarse. No es la caída lo que define tu fuerza, es tu decisión de levantarte. El enemigo intentará convencerte de que eres débil porque aún luchas. Pero la Escritura muestra que la lucha es parte del proceso de crecimiento. Efesios capítulo 6 habla de la armadura de Dios porque hay batalla. Pero también afirma que puedes estar firme. La fuerza cotidiana no es espectacular, no siempre es visible para otros. Pero cada oración susurrada, cada pensamiento renovado, cada acto de obediencia construye una vida sólida. Eres más fuerte de lo que imaginas cuando eliges confiar en medio de la incertidumbre. Eres más fuerte de lo que imaginas cuando decides amar en lugar de odiar. Eres más fuerte de lo que imaginas cuando sigues creyendo aunque no veas resultados inmediatos. La fortaleza espiritual no elimina tus emociones, te da estabilidad dentro de ellas. No elimina las tormentas, te da raíces profundas. Hasta aquí hemos visto el fundamento teológico y la aplicación práctica. Pero la Escritura está llena de historias vivas que ilustran esta verdad en carne y hueso. Hombres y mujeres reales que enfrentaron situaciones extremas y descubrieron que eran más fuertes de lo que imaginaban porque Dios estaba con ellos. Parte 4. Historias que revelan la verdadera fortaleza. La Biblia no es un libro de teorías abstractas. Es una colección de historias reales, humanas, llenas de luchas, dudas, errores y redención. Y en cada una de ellas vemos una verdad repetida una y otra vez. Hombres y mujeres comunes descubrieron que eran más fuertes de lo que imaginaban cuando confiaron en Dios. Comencemos con David. Antes de ser rey, antes de ser reconocido, era un joven pastor. Cuando enfrentó a Goliat, el gigante filisteo, no parecía el candidato ideal para la batalla. Primera de Samuel capítulo 17 describe cómo era solo un muchacho, sin armadura pesada, sin experiencia militar comparable a la de su enemigo. Todos veían debilidad. Pero David veía algo diferente. Recordó que cuando cuidaba las ovejas, Dios lo había librado del león y del oso. Su confianza no estaba en su estatura ni en su espada. Estaba en el Señor de los ejércitos. Cuando declaró: «Tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor», estaba activando una verdad espiritual profunda. La fortaleza no depende del tamaño del problema, sino de la grandeza de Dios. Quizás hoy enfrentas un gigante personal. Tal vez no es un guerrero con armadura, sino una deuda, una enfermedad, una crisis familiar, una ansiedad persistente. Y puede que te sientas pequeño frente a eso. Pero recuerda que David también parecía pequeño. Sin embargo, la fuerza que lo sostuvo no era visible a los ojos humanos. Pensemos ahora en Esther. Era una joven judía en un imperio extranjero. No tenía poder político propio. Sin embargo, cuando su pueblo estuvo en peligro, fue llamada a presentarse ante el rey, sabiendo que hacerlo sin ser convocada podía costarle la vida. Esther capítulo 4 contiene una frase poderosa: «¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?». Esa pregunta cambió su perspectiva. Lo que parecía una posición frágil se convirtió en una plataforma divina. Esther no gritó, no tomó una espada. Ayunó, oró, decidió actuar con valentía y dijo: «Si perezco, que perezca». Esa determinación fue fuerza espiritual. Tal vez tú también estás en un lugar que parece pequeño o insignificante. Pero Dios puede usar tu posición actual para algo mayor de lo que imaginas. Consideremos a Pedro. En los evangelios lo vemos impulsivo, a veces temeroso. Negó a Jesús 3 veces en la noche más oscura. Humanamente hablando, eso parecía el fin de su liderazgo. Pero el mismo hombre que negó por miedo, en Hechos capítulo 2, se levanta con valentía y predica ante multitudes. ¿Qué cambió? La presencia del Espíritu Santo. Pedro descubrió que su debilidad pasada no definía su futuro. La gracia de Dios lo restauró.
Y la fuerza que ahora tenía no provenía de su carácter impulsivo, sino del poder del Espíritu. Quizás has fallado. Quizás recuerdas decisiones que te avergüenzan. Pero la historia de Pedro demuestra que el fracaso no cancela el propósito cuando hay arrepentimiento y restauración. Miremos ahora a José, vendido por sus propios hermanos, acusado falsamente, encarcelado injustamente. Durante años, su vida parecía una cadena de injusticias. Génesis relata cómo pasó de ser favorito a esclavo, de esclavo a prisionero. Sin embargo, en medio de cada etapa, la Escritura repite una frase: pero el Señor estaba con José. Esa presencia constante fue su fortaleza. Cuando finalmente llegó al poder en Egipto, pudo mirar atrás y decir que lo que otros pensaron para mal, Dios lo encaminó para bien. Tal vez estás en una etapa que no entiendes. Tal vez te preguntas por qué las cosas no salieron como esperabas. Pero si Dios está contigo, incluso el proceso más doloroso puede convertirse en parte de un propósito mayor. Pensemos en Daniel. Llevado cautivo a Babilonia, lejos de su tierra, enfrentó presión cultural, amenazas y persecución. Cuando se prohibió orar a cualquier dios que no fuera el rey, Daniel continuó orando como siempre lo hacía. No buscó provocar, no buscó protagonismo. Simplemente permaneció fiel. Fue lanzado al foso de los leones. Humanamente, era una sentencia de muerte. Pero la fortaleza de Daniel no estaba en su capacidad para luchar contra leones, sino en su relación constante con Dios. La mañana siguiente, el rey lo llamó, y Daniel respondió con vida. La fidelidad silenciosa produjo un testimonio poderoso. Quizás tu prueba no es tan dramática como un foso de leones, pero puede sentirse igual de intimidante. La fidelidad diaria es fuerza en acción. No olvidemos a María, la madre de Jesús. Cuando el ángel le anunció que concebiría por obra del Espíritu Santo, enfrentó una situación que podía traerle rechazo social, incomprensión y riesgo. Sin embargo, respondió: «He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra». Esa rendición fue valentía espiritual. La fortaleza no siempre es confrontación. A veces es aceptación obediente del llamado de Dios, incluso cuando no comprendes todos los detalles. ¿Y qué decir de Pablo? Perseguido, golpeado, encarcelado, naufragado. En 2 de Corintios capítulo 11 enumera sus sufrimientos. Sin embargo, también declara que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo entendió algo profundo. La gracia no es solo perdón, es poder para perseverar. Cada uno de estos ejemplos nos muestra un patrón claro. La fortaleza no es ausencia de dificultad. Es presencia de Dios en medio de la dificultad. David enfrentó un gigante. Esther enfrentó un decreto de muerte. Pedro enfrentó su propio fracaso. José enfrentó traición. Daniel enfrentó persecución. María enfrentó incertidumbre. Pablo enfrentó sufrimiento constante. Y en cada historia, la fuerza no surgió de una personalidad extraordinaria, sino de una relación viva con Dios. Tal vez tú no te consideras un héroe de la fe. Tal vez piensas que esas historias son demasiado grandes comparadas con tu vida. Pero la misma presencia que estuvo con ellos está contigo. Hebreos capítulo 13. Declara que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso significa que el Dios que sostuvo a esos hombres y mujeres sigue siendo fiel hoy. Imagina tu propia historia escrita desde la perspectiva de la eternidad. Quizás ahora solo ves capítulos de lucha, pero Dios ve el cuadro completo y en cada capítulo su fuerza está obrando. Eres más fuerte de lo que imaginas, no porque no enfrentes desafíos, sino porque la misma gracia que sostuvo a los héroes bíblicos también te sostiene a ti. Estas historias no son para admirarlas desde lejos. Son para inspirarte a creer que el mismo Dios que obró en ellos puede obrar en ti. Y cuando esta verdad deja de ser solo información y se convierte en convicción,
comienzas a caminar diferente, con más esperanza, con más estabilidad, con más confianza. Ahora que hemos visto ejemplos bíblicos poderosos, es importante acercar esta verdad aún más a la experiencia humana contemporánea, a testimonios que, aunque no estén escritos en la Biblia, reflejan el mismo principio eterno de fortaleza en medio de la debilidad. Parte 5. Testimonios que reflejan la fuerza invisible. Las historias bíblicas nos inspiran porque muestran la fidelidad de Dios en tiempos antiguos. Pero la misma verdad sigue escribiéndose hoy, en vidas que quizá no aparecen en las Escrituras, pero que reflejan el mismo poder divino, obrando en medio de la fragilidad humana. Imagina a una mujer que durante años luchó en silencio contra la depresión. Por fuera parecía estable, responsable, incluso alegre, pero en su interior había días oscuros, pensamientos pesados, preguntas sin respuesta. Más de una vez pensó que no podría continuar. Sin embargo, cada mañana, aún sin sentir entusiasmo, susurraba una oración sencilla. Señor, ayúdame hoy. No pedía grandes señales, solo pedía fuerza para un día más. Y un día más se convirtió en una semana en un mes en un año. Mirando atrás, se dio cuenta de que había sobrevivido a temporadas que pensó que la destruirían. No porque nunca lloró, sino porque nunca dejó de buscar a Dios. Eso es fortaleza. Piensa ahora en un hombre que perdió su empleo después de años de estabilidad. Tenía familia, responsabilidades, compromisos financieros. El golpe fue fuerte. Al principio sintió vergüenza, inseguridad, miedo. Pero en lugar de rendirse a la desesperación, decidió confiar. Comenzó a orar con su esposa cada noche. Leían juntos el Salmo 23. Recordaban que el Señor es mi pastor. Nada me faltará. El proceso no fue inmediato. Hubo semanas difíciles. Pero en ese tiempo, algo cambió en su interior. Aprendió a depender menos de su propia capacidad y más de la provisión de Dios. Cuando finalmente llegó una nueva oportunidad laboral, comprendió que su mayor ganancia no fue el empleo, sino la fe fortalecida. La fuerza no siempre elimina la crisis, la atraviesa y la transforma. Imagina a un joven que creció escuchando que no era suficiente. Comparaciones constantes, palabras duras, expectativas inalcanzables. Durante años vivió intentando probar su valor, hasta que un día escuchó la verdad del Evangelio, que su identidad no estaba en el rendimiento, sino en el amor incondicional de Dios. Comenzó a repetir para sí mismo lo que Romanos, capítulo 8, afirma. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Poco a poco, esa verdad comenzó a reemplazar las mentiras internas. No fue un cambio instantáneo, fue un proceso. Pero cada vez que rechazaba un pensamiento de condena y abrazaba la gracia, estaba activando fortaleza espiritual. Quizás tú también llevas cicatrices invisibles, palabras que aún resuenan en tu mente, recuerdos que te hacen dudar de tu valor. Pero la fuerza que Dios te da no depende de la aprobación humana, depende de su amor constante. Pensemos en alguien que enfrenta una enfermedad prolongada. Los tratamientos son largos, la incertidumbre es constante, hay días de esperanza y días de agotamiento. Sin embargo, cada vez que decide confiar en Dios, cada vez que ora aún con lágrimas, está demostrando una fuerza que no siempre se ve desde afuera. A veces la mayor valentía es simplemente no rendirse. Hay testimonios de matrimonios que estuvieron al borde de la ruptura, silencios prolongados, heridas acumuladas, orgullo herido. Pero en algún momento uno de los dos decidió dar el primer paso hacia la reconciliación. No porque fuera fácil, sino porque entendió que el amor requiere esfuerzo y humildad. Y esa decisión fue fuerza en acción. La fortaleza espiritual no es ausencia de conflicto, es capacidad para elegir el camino correcto en medio del conflicto.
Imagina también a alguien que sirve en silencio. No tiene plataforma pública, no recibe aplausos, pero ora por otros, ayuda cuando puede, sostiene con palabras de ánimo. Esa constancia, esa fidelidad diaria, es fortaleza que impacta más de lo que imagina. La sociedad suele celebrar la fuerza visible, logros, poder, influencia. Pero el reino de Dios valora la fuerza invisible, perseverancia, humildad, fe constante. Tal vez tu historia no tiene escenarios dramáticos como los de Daniel o David, pero cada vez que eliges confiar en medio de la duda, cada vez que eliges amar cuando podrías endurecerte, estás escribiendo una historia de fortaleza espiritual. Imagina por un momento cómo Dios ve tu vida. Tal vez tú te enfocas en tus errores, en tus momentos de debilidad, pero Él ve cada vez que te levantaste después de caer. Ve cada oración que hiciste cuando nadie más sabía que estabas luchando. Ve cada acto de obediencia que pasó desapercibido. En el cielo, esas decisiones no son pequeñas. La fuerza que Dios produce en ti no siempre cambia inmediatamente tus circunstancias, pero cambia tu interior. Y cuando el interior cambia, la perspectiva cambia. Y cuando la perspectiva cambia, comienzas a caminar con una seguridad diferente. Quizás recuerdas momentos en los que pensaste no puedo más. Y sin embargo, aquí estás. Sigues respirando, sigues creyendo, sigues buscando. Eso es evidencia de una fuerza que te ha sostenido, incluso cuando no eras plenamente consciente de ella. Muchos creyentes, con el tiempo, descubren que las temporadas más difíciles fueron las que más profundizaron su fe. No porque desearan el dolor, sino porque en medio de él conocieron a Dios de una manera más íntima. Tal vez en tu propia historia hay capítulos que aún no entiendes, pero algún día podrás mirar atrás y decir que incluso en esa etapa, Dios estaba obrando en ti algo que no veías. La fortaleza espiritual también se transmite. Cuando tú perseveras, inspiras a otros. Cuando mantienes la fe, aun con preguntas, das permiso a otros para hacer lo mismo. Imagínate como una antorcha en medio de la noche. Tal vez tu luz no es inmensa, pero ilumina lo suficiente para que alguien más no tropiece. Cada testimonio, incluso el más sencillo, confirma esta verdad. Eres más fuerte de lo que imaginas porque Dios está obrando en ti, incluso cuando tú no ves todo el proceso. Y si estas historias reflejan lo que es posible, ahora necesitamos aterrizar esta verdad en decisiones prácticas y consejos espirituales que te ayuden a vivir cada día bajo esta convicción, no solo como inspiración momentánea, sino como estilo de vida constante. Parte 6. Hábitos que fortalecen tu espíritu cada día. Hasta ahora hemos visto el fundamento bíblico, la presencia del Espíritu, ejemplos de la Escritura y testimonios que reflejan la fuerza invisible de Dios. Pero la fortaleza espiritual no crece por accidente. Se cultiva, se alimenta, se desarrolla a través de decisiones diarias que, aunque parezcan pequeñas, producen raíces profundas. Si eres más fuerte de lo que imaginas, entonces necesitas aprender a vivir de manera coherente con esa verdad. El primer hábito fundamental es la disciplina de la intimidad con Dios. No se trata de religiosidad mecánica, sino de relación viva. Jeremías capítulo 29 declara que me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Buscar implica intención, prioridad, espacio. Quizás tu agenda está llena. Trabajo, familia, responsabilidades. Pero incluso en medio del ritmo acelerado, puedes crear momentos sagrados. Un tiempo breve de lectura bíblica antes de comenzar el día. Una oración silenciosa mientras conduces. Un momento de gratitud antes de dormir. La intimidad constante fortalece el alma como el alimento fortalece el cuerpo. Otro hábito esencial es el cuidado de tus pensamientos. Proverbios capítulo 4 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
El corazón en la Escritura representa el centro de pensamientos y emociones. Si permites que la mente se llene constantemente de negatividad, comparación y temor, tu fortaleza se debilita. Pero si eliges llenar tu mente con verdad, esperanza y promesas bíblicas, tu interior se estabiliza. Filipenses capítulo 4 enseña a pensar en todo lo verdadero, honesto, justo, puro y digno de alabanza. No es negar la realidad, es enfocar la mente correctamente. La fortaleza espiritual también se fortalece cuando practicas la obediencia inmediata. Muchas veces sabemos lo correcto, pero postergamos actuar. Cada vez que obedeces una convicción del Espíritu, aunque sea incómodo, tu carácter se fortalece. Imagina que tu fe es como un músculo. Cada acto de obediencia es una repetición que lo hace más fuerte. Cada decisión de integridad, aunque nadie esté mirando, construye firmeza interior. El servicio es otro hábito que fortalece. Cuando sirves a otros, tu perspectiva cambia. Jesús enseñó que el que quiera ser grande debe servir. El servicio rompe el egoísmo y conecta tu vida con un propósito mayor. Hay algo poderoso en ayudar a alguien cuando tú mismo estás pasando por dificultades. Descubres que la gracia que fluye a través de ti también te sostiene. La gratitud diaria es un entrenamiento espiritual. Incluso en temporadas complejas, siempre hay algo por lo cual agradecer. Tal vez no es perfecto, pero es real. El simple hecho de estar vivo, de tener oportunidad de empezar de nuevo, es motivo de gratitud. Cuando agradeces, tu corazón se alinea con la fidelidad de Dios. Y esa alineación produce estabilidad. La comunidad también es esencial. No fuiste diseñado para caminar solo. Eclesiastés, capítulo 4. Enseña que cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Cuando compartes tus luchas con hermanos maduros en la fe, encuentras apoyo, consejo y oración. La fortaleza individual se multiplica en la comunidad. Hay otro hábito silencioso pero poderoso, el descanso en Dios. En una cultura que glorifica el agotamiento, aprender a descansar es un acto de fe. El Salmo 127 afirma que por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, si no confías en el Señor. Descansar no es pereza, es reconocer que no eres el Salvador del mundo. Dios sigue obrando incluso cuando tú duermes. La fortaleza espiritual también requiere honestidad. No puedes crecer si finges que todo está bien cuando no lo está. El Salmo 51 muestra a David confesando su pecado con transparencia. La confesión abre espacio para restauración. La debilidad escondida se convierte en peso. La debilidad entregada a Dios se convierte en punto de transformación. La perseverancia es otro hábito clave. Hebreos capítulo 12 nos invita a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. La paciencia no es resignación pasiva, es determinación constante. Habrá días en que no sentirás entusiasmo, pero seguirás adelante porque tu confianza no depende del ánimo del momento. La adoración constante fortalece el espíritu. No solo en el templo, sino en casa, en el trabajo, en medio del día. Cuando declaras la grandeza de Dios, tu corazón se eleva por encima de la circunstancia. También es importante aprender a rechazar comparaciones. La comparación debilita. Cada persona tiene un proceso diferente. Gálatas capítulo 6 enseña que cada uno examine su propia obra. Tu fortaleza no se mide comparándote con otros, sino caminando fielmente tu propio llamado. Otro consejo vital es recordar las victorias pasadas. Así como David recordó el león y el oso antes de enfrentar a Goliat, tú también puedes recordar momentos en los que Dios te sostuvo antes. La memoria espiritual fortalece la fe presente. Haz una lista mental de veces en que pensaste que no saldrías adelante y sin embargo, aquí estás.
Esa evidencia es combustible para tu confianza actual. La fortaleza diaria también implica aprender a decir no. No a hábitos que te dañan. No a relaciones que te arrastran lejos de tu propósito. No a pensamientos que contradicen la verdad de Dios. Decir no requiere valentía, pero protege tu crecimiento. Finalmente, mantén tus ojos en la eternidad. Segunda de Corintios capítulo 4 enseña que las cosas visibles son temporales, pero las invisibles son eternas. Cuando recuerdas que tu historia no termina en esta vida, tus pruebas actuales pierden poder absoluto. Cada uno de estos hábitos no produce fuerza instantánea, pero construye una vida sólida con el tiempo. Eres más fuerte de lo que imaginas cuando decides cultivar tu relación con Dios. Eres más fuerte de lo que imaginas cuando cuidas tu mente. Eres más fuerte de lo que imaginas cuando sirves, agradeces, descansas y perseveras. Y cuando una comunidad entera vive bajo esta verdad, algo hermoso sucede. La fuerza individual se convierte en fuerza colectiva. La fe personal se convierte en testimonio compartido. Y comenzamos a experimentar lo que significa ser verdaderamente una familia espiritual unida por la misma esperanza. Parte 7. Una fuerza que nos une como familia espiritual. La fortaleza espiritual no fue diseñada para vivirse en aislamiento. Aunque es profundamente personal, también es intensamente comunitaria. Cuando entendemos que somos más fuertes de lo que imaginamos, porque Dios habita en nosotros, también descubrimos que esa fuerza se multiplica cuando caminamos juntos. Desde el principio, la iglesia fue concebida como un cuerpo. Primera de Corintios, capítulo 12. Enseña que así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, también Cristo. Cada creyente cumple una función diferente, pero todos dependen unos de otros. Ningún miembro puede decir, no te necesito. Eso significa que tu fortaleza no es solo para ti, es para edificar a otros. Imagina una familia reunida alrededor de una mesa. Algunos atraviesan momentos de gozo. Otros están en temporadas de lucha. Pero cuando uno se debilita, los demás sostienen. Cuando uno celebra, todos celebran. Esa es la imagen de la comunidad cristiana. Romanos capítulo 12. Nos llama a gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Esa empatía espiritual fortalece vínculos profundos. Alguien más te recordó una promesa bíblica. Alguien más te sostuvo con palabras sencillas, pero llenas de esperanza. Eso es la fuerza del cuerpo de Cristo actuando. La fortaleza compartida es una expresión del amor de Dios. En Hechos capítulo 2 vemos a la iglesia primitiva perseverando unánimes en oración, compartiendo lo que tenían, apoyándose mutuamente. Esa unidad producía un testimonio poderoso. No era solo doctrina correcta, era vida compartida. Cuando una comunidad vive bajo la convicción de que Dios es su fortaleza, el miedo colectivo disminuye. La esperanza se vuelve contagiosa. Tal vez has sentido la tentación de aislarte cuando enfrentas dificultades. Es una reacción humana. Cuando estamos heridos, tendemos a retirarnos, pero el aislamiento prolongado debilita. La conexión sana. Hebreos capítulo 10 nos anima a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No es solo reunirse físicamente, es estimular, animar, fortalecer. Imagina una fogata. Un carbón encendido fuera del fuego se enfría rápidamente. Pero cuando permanece dentro del grupo, el calor se mantiene. Así funciona la comunión espiritual. Tu testimonio, incluso si parece pequeño, puede ser la chispa que encienda la fe de alguien más. También es importante reconocer que dentro de la familia espiritual aprendemos humildad. Nadie es autosuficiente. Todos necesitamos gracia. Cuando reconocemos nuestras propias debilidades, somos más pacientes con las de otros. Efesios capítulo 4 nos llama a soportarnos con paciencia en amor.
procurando guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. La unidad requiere esfuerzo, requiere perdón, requiere diálogo, pero produce fortaleza colectiva. La fortaleza compartida también se manifiesta en la intercesión. Cuando oramos unos por otros, estamos participando en una batalla espiritual conjunta. Santiago capítulo 5 afirma que la oración eficaz del justo puede mucho. Tal vez hay alguien que hoy ora por ti sin que tú lo sepas. Esa es una red invisible de gracia que sostiene a la iglesia. La comunidad también nos recuerda que no somos los únicos que enfrentan luchas. A veces el enemigo intenta convencernos de que estamos solos en nuestras pruebas. Pero cuando escuchamos las historias de otros creyentes, comprendemos que compartimos procesos similares. Esa identificación produce alivio y esperanza. Imagina entrar a un lugar donde puedes ser honesto sobre tus dudas sin ser juzgado, donde puedes confesar tus miedos sin recibir condenación, donde puedes crecer sin presión artificial. Esa es la comunidad que refleja el corazón de Cristo. Jesús dijo en Juan capítulo 13 que en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El amor mutuo es señal de identidad espiritual. La fortaleza que proviene de Dios se expresa en relaciones saludables, en apoyo sincero, en cuidado genuino. También debemos recordar que la iglesia no es perfecta. Está compuesta por personas en proceso. Habrá malentendidos, habrá momentos de tensión, pero incluso en esos momentos, elegir la reconciliación es una expresión de fortaleza espiritual. Colosenses capítulo 3 nos anima a vestirnos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Esas virtudes construyen una comunidad sólida. Cuando una familia espiritual vive bajo la convicción de que cada miembro es sostenido por la gracia, se crea un ambiente de crecimiento. Nadie tiene que fingir perfección. Todos pueden avanzar paso a paso. Eres más fuerte de lo que imaginas y también eres parte de una comunidad más fuerte de lo que parece. Juntos reflejamos la presencia de Dios en el mundo. Imagina el impacto cuando creyentes que conocen su identidad caminan unidos. Cuando en lugar de competir, cooperan. Cuando en lugar de criticar, edifican. Cuando en lugar de aislarse, abrazan. La fortaleza espiritual no es solo resistencia individual, es testimonio colectivo. Y cuando la iglesia camina en esa verdad, el mundo comienza a ver una esperanza diferente. Una esperanza que no depende de circunstancias externas, sino de una presencia interna que transforma. Esta unidad no elimina las luchas personales, pero las contextualiza dentro de un propósito mayor. No caminas solo, formas parte de algo más grande. Ahora que hemos comprendido cómo esta verdad nos une como familia espiritual, es momento de profundizar aún más en cómo esta fortaleza impacta nuestra visión del futuro, nuestra perspectiva eterna y nuestra esperanza en medio de cualquier circunstancia. Parte 8. Una fuerza que transforma tu perspectiva del futuro. Hasta este punto, hemos comprendido que la fortaleza proviene de Dios, que habita en nosotros, que se activa en lo cotidiano, que se ve reflejada en historias bíblicas y testimonios actuales y que se multiplica dentro de la comunidad espiritual. Pero hay una dimensión más profunda que necesitamos abrazar: la fortaleza que transforma nuestra manera de ver el futuro. Muchas veces, el miedo no proviene del presente, sino de lo que imaginamos que puede ocurrir mañana. La incertidumbre es una de las mayores fuentes de ansiedad humana. ¿Qué pasará con mi familia? ¿Qué ocurrirá con mi salud? ¿Cómo enfrentaré lo que aún no conozco? Sin embargo, cuando comprendes que eres más fuerte de lo que imaginas porque Dios está contigo, el futuro deja de ser una amenaza absoluta y se convierte en territorio de fe. Isaías capítulo 41, versículo 10 declara: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
observa que la promesa no es ausencia de desafíos, sino presencia constante. El futuro no está vacío, está acompañado. Imagina caminar por un sendero oscuro con una linterna pequeña. No puedes ver todo el camino, pero puedes ver el siguiente paso. Eso es lo que hace la fe. El Salmo 119 dice que la palabra de Dios es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. No ilumina kilómetros completos de una vez, ilumina el siguiente paso. La fortaleza espiritual cambia tu enfoque del control a la confianza. Muchas veces queremos tener certeza total antes de avanzar. Pero Hebreos capítulo 11 define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fortaleza no significa que tengas todas las respuestas, significa que avanzas aun cuando no las tienes. Pensemos en Abraham. Fue llamado a salir sin saber a dónde iba. Humanamente eso parecía imprudente, pero espiritualmente era obediencia confiada. Su fortaleza estuvo en creer que Dios cumpliría lo prometido. Tal vez tú también estás en una etapa de transición. No sabes exactamente cómo se desarrollará tu vida en los próximos años, pero puedes saber quién camina contigo. La fortaleza que Dios te da no solo te ayuda a soportar el presente, te prepara para lo que viene. Romanos capítulo 8 afirma que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esa declaración no elimina el dolor, pero introduce propósito. Si todo coopera para bien, incluso lo que no entiendes hoy tiene un lugar en el diseño divino. Imagina mirar tu vida desde la perspectiva de la eternidad. Lo que hoy parece gigantesco puede verse pequeño en comparación con la gloria futura. Segunda de Corintios capítulo 4 dice que esta leve tribulación momentánea produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Momentánea no significa que dure solo minutos. Significa que comparada con la eternidad, es temporal. La fortaleza espiritual nace cuando alineas tu perspectiva con la eternidad. Cuando entiendes que tu historia no termina en este capítulo, Jesús mismo enfrentó la cruz con esa visión. Hebreos capítulo 12 declara que por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Había dolor real, pero también había una esperanza futura que le dio fuerza para perseverar. Tú también puedes enfrentar tus pruebas con una visión más amplia. La ansiedad por el futuro muchas veces surge de la ilusión de que todo depende de ti. Pero el Salmo 37 invita a encomendar tu camino al Señor, confiar en Él, y Él hará. Encomendar implica entregar, depositar en manos más grandes que las tuyas. La fortaleza no es cargarlo todo, es saber cuándo soltarlo en manos de Dios. Imagina una carga pesada que llevas sobre tus hombros. Mientras intentas sostenerla solo, tus fuerzas se agotan. Pero cuando la entregas a alguien más fuerte, tus hombros descansan. Así funciona la confianza espiritual. La fortaleza también cambia la manera en que enfrentas el fracaso potencial. Tal vez temes equivocarte, pero cuando sabes que tu identidad está segura en Cristo, el error ya no define tu valor. Proverbios capítulo 16 afirma que el corazón del hombre piensa su camino, pero el Señor endereza sus pasos. Incluso cuando tus planes cambian, Dios no pierde el control. La esperanza futura no es optimismo superficial. Es convicción basada en la fidelidad histórica de Dios. Recuerda todo lo que Él ha hecho en la Escritura. Recuerda cómo sostuvo a su pueblo en el desierto, cómo abrió el mar, cómo levantó a su hijo de la tumba. Ese mismo poder sigue activo. Eres más fuerte de lo que imaginas porque tu destino final no está en manos del azar. Está en manos de un Padre fiel. Cuando miras hacia el futuro con esta convicción, la incertidumbre pierde su poder paralizante. No sabes cada detalle, pero sabes quién gobierna cada detalle. La fortaleza espiritual también te permite sembrar hoy para mañana. Gálatas capítulo 6 enseña que lo que el hombre siembre, eso también segará. Cada acto de fe hoy es una semilla para el futuro.
Tal vez no veas resultados inmediatos, pero las semillas invisibles producen frutos visibles en su tiempo. Imagina tu vida dentro de 10 años si continúas caminando con Dios, aunque sea paso a paso. La consistencia diaria produce transformación acumulativa. La fortaleza no es explosión momentánea, es constancia prolongada. Y cuando enfrentas el pensamiento más profundo que puede inquietar el corazón humano, incluso la muerte, la fe ofrece una perspectiva radicalmente diferente. Primera de Corintios capítulo 15 declara que la muerte ha sido sorbida en victoria. Eso significa que incluso el límite final de la experiencia humana ha sido transformado por Cristo. Tu historia no termina en una tumba, continúa en la eternidad. Cuando esta verdad penetra tu corazón, el miedo pierde autoridad absoluta. Puedes vivir con valentía porque sabes que nada puede separarte del amor de Dios, como afirma Romanos capítulo 8. La fortaleza que transforma tu futuro no es arrogancia, es seguridad en las promesas. Y ahora, después de recorrer este camino de comprensión, aplicación, ejemplos y perspectiva eterna, es momento de cerrar esta reflexión con una declaración poderosa que reafirme quién eres en Cristo y cómo puedes caminar desde hoy con una fe renovada y una esperanza firme. Parte 9. Camina con la certeza de que no estás solo. Has recorrido un camino profundo. Hemos hablado de la fuente de tu fortaleza, de la presencia del Espíritu en tu interior, de cómo se activa en lo cotidiano, de los ejemplos bíblicos que la ilustran, de testimonios que la reflejan, de hábitos que la fortalecen, de la comunidad que la multiplica y de la perspectiva eterna que transforma tu manera de mirar el futuro. Ahora es momento de reunir todo en una convicción clara y firme. No estás solo, y por eso eres más fuerte de lo que imaginas. Tal vez comenzaste escuchando este mensaje sintiéndote débil. Tal vez cargabas preguntas sin respuesta, heridas que aún duelen, temores que te susurran en silencio por la noche. Pero a lo largo de esta reflexión, hemos visto que la fortaleza espiritual no es ausencia de fragilidad humana. Es la presencia constante de Dios en medio de ella. El Salmo 46 declara que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No dice que quizás sea ayuda, dice que es ayuda presente. Eso significa que en este mismo momento, mientras escuchas estas palabras, Él está contigo. Imagina por un momento que cada dificultad que has atravesado fuera una montaña. Algunas parecían imposibles de escalar, otras te hicieron detenerte a mitad de camino. Pero si miras atrás, verás que no fue tu propia fuerza la que te sostuvo. Hubo una mano invisible guiándote, levantándote cuando tropezaste, dándote aliento cuando estabas exhausto. Esa mano sigue allí. Jesús dijo en Mateo capítulo 28 que estaría con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. No solo en los días buenos, no solo en los momentos espiritualmente altos, todos los días. Cuando recuerdas eso, tu identidad cambia. Ya no eres una persona tratando de sobrevivir sola en un mundo complejo. Eres un hijo, una hija, acompañada por el Dios eterno. La fortaleza que has descubierto no es una emoción temporal, es una verdad permanente. Habrá días en los que volverás a sentir debilidad. Habrá momentos en los que las dudas intentarán regresar. Pero ahora sabes algo que antes quizás no tenías tan claro. Tu fuerza no depende exclusivamente de tu estado emocional. Depende de la fidelidad de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 1 afirma que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese poder no es agresividad ni orgullo. Es capacidad interior para enfrentar lo que venga con estabilidad. Imagina caminar hacia el mañana con la conciencia de que el Espíritu Santo vive en ti, que Cristo intercede por ti, que el Padre te sostiene. Esa combinación no produce arrogancia, produce confianza serena.
La confianza serena es una de las expresiones más hermosas de la fortaleza espiritual. No necesita demostrar nada, no necesita imponerse, simplemente permanece firme. Recuerda que incluso cuando no ves cambios inmediatos, Dios sigue obrando. Filipenses capítulo 1 declara que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No eres un proyecto abandonado, eres una obra en proceso. Tal vez aún hay áreas en tu vida que necesitan crecimiento. Tal vez aún luchas con ciertos temores o hábitos, pero eso no anula la verdad de que eres sostenido por gracia. La fortaleza no significa que nunca volverás a caer. Significa que cada vez que caigas, podrás levantarte. Proverbios capítulo 24 nos recuerda que el justo cae, pero vuelve a levantarse. Esa capacidad de levantarse una y otra vez es evidencia de una fuerza que no proviene únicamente de ti. Ahora imagina cómo sería tu vida si cada mañana despertaras recordando esta verdad. Soy más fuerte de lo que imagino porque Dios está conmigo. Esa declaración cambiaría la manera en que enfrentas conversaciones difíciles, decisiones complejas, momentos de incertidumbre. No enfrentarías la vida desde el miedo, sino desde la fe. La fe no elimina los desafíos, pero te da una base firme debajo de tus pies. El mundo puede cambiar. Las circunstancias pueden fluctuar. Pero Hebreos capítulo 13 declara que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esa estabilidad eterna es el ancla de tu alma. Cuando el viento sopla fuerte, el ancla evita que el barco sea arrastrado sin control. Cristo es tu ancla, y si alguna vez vuelves a sentir que no puedes más, recuerda todo lo que has aprendido aquí. Recuerda las promesas. Recuerda las historias. Recuerda los momentos en que Dios ya te sostuvo antes. Tu pasado contiene evidencia de su fidelidad. Tu presente contiene su presencia. Tu futuro contiene su promesa. Eres más fuerte de lo que imaginas, no porque seas invulnerable, sino porque estás acompañado. No porque nunca tengas miedo, sino porque tu miedo no tiene la última palabra. No porque nunca enfrentes tormentas, sino porque tu fundamento es más profundo que cualquier tormenta. Camina desde hoy con la certeza de que la fuerza de Dios no es teoría, es realidad. No es distante, es cercana. No es temporal, es constante. Y cuando vuelvas a escuchar esa voz interna que intenta decirte que no puedes, responde con la verdad que has abrazado. Dios es mi fortaleza. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con alguien que necesite escuchar que no está solo. Apoya este contenido para que más personas descubran esta verdad. Y escribe con convicción esa frase que declaraste al inicio, no como repetición vacía, sino como afirmación consciente de fe. Camina recordando que la misma gracia que te salvó es la que te sostiene. La misma mano que te levantó es la que te guía. Y la misma promesa que comenzó en ti será cumplida. No estás solo, y por eso eres más fuerte de lo que imaginas.